El 11 de noviembre llegan a Tornavacas. Ya es de noche y pernocta en esta casa. Le sugieren que al día siguiente se dirija a Jarandilla por Plasencia. La ruta sugerida supone 4 días de viaje por un camino aceptable, en tanto que el camino por el puerto resulta poco menos que intransitable. Sin embargo, es tal su impaciencia que opta por esta última solución. Tardaron 7 horas en cruzar el puerto y llegar a Jarandilla. Luis de Quijada relató certeramente la jornada de pesadilla. El camino era el peor que yo he caminado jamás. Tanto que la litera en los machos no podía venir, por la aspereza de la tierra, y así vino su majestad en hombros 3 leguas. Delante del séquito iba una turba de labriegos de los pueblos cercanos, que con sus instrumentos iban desbrozando el camino en lo posible. No es difícil imaginar la odisea que debió de ser ese trayecto entre torrenteras crecidas, cuestas y peñascos. Cada año, por las mismas fechas, grupos de personas repiten el itinerario del emperador en un sencillo y espontáneo homenaje a su persona. Una etapa sin duda dura, la que tuvieron que realizar el emperador y su séquito. Nosotros hemos intentado recuperar este camino a tramos, hemos encontrado el trazado antiguo, enlosado, con piedras. Otras partes es bastante difícil encontrarlo, pero en cualquier caso intentamos seguir este camino original todos los años y bueno, pues la verdad es que nos parece que tuvo una jornada muy difícil. Al llegar el emperador al Collado de las Yeguas hizo detener la comitiva y preguntó si aquello que veían sus ojos era la comarca de la Vera. Acto seguido miró hacia atrás y exclamó que ese sería su último puerto. A continuación siguieron el camino ya para llegar al palacio del conde de Oropesa, donde descansaría hasta que finalizasen las obras en el monasterio de Yuste. El 14 de noviembre, al anochecer, el emperador y su séquito llegan exhaustos al castillo del conde de Oropesa, en Jarandilla. Era un magnífico castillo que en la actualidad se ha convertido en un espectacular parador de turismo. Era tal la riqueza de los condes que se cuenta incluso que por sus cuidados jardines discurrían riachuelos encauzados artificialmente por los que los invitados se desplazaban en barca, pescaban o cazaban. El conde preparó al César una suculenta cena en la que no faltaron las truchas del Jerte, que gozaban de merecida fama. Además, desde Valladolid, su hija Juana le había enviado correos con víveres, entre los que destacaba la empanada de anguilas, por la que sentía pasión. Confortablemente instalado y ante una buena mesa, Carlos recobra su buen humor. Ya está en la Vera. Ya está al lado de su deseado Yuste. Desde que iniciáramos este viaje no hemos dejado de hacernos la misma pregunta. ¿Por qué eligió la Vera el emperador? ¿Por qué Yuste? El emperador viene a Yuste en 1557, el 3 de febrero. Ya en 1402, unos ermitaños que habían venido de Plasencia habían comenzado a edificar el monasterio, que en 1415 se convierte en monasterio jerónimo. Se había reunido la orden en el monasterio de Guadalupe para reunir a todos los monasterios que ya vivían autónomos y que eran 14 o 15. La orden jerónima comienza aquí a edificar este monasterio, hace la iglesia, el claustro gótico lo primero, y poco antes de llegar el emperador termina el claustro plateresco. No hablaba tantos idiomas como se ha hecho creer. Dominaba el español y el francés. El italiano y el alemán
no los hablaba con total soltura. En cuanto a las lenguas clásicas, imprescindibles en los ambientes cultos, las conocía tan poco que solo las leía traducidas. Alguna vez se lamentó de haber sido tan mal estudiante y no poder leer a su admirado Julio César en latín. Pero si no se le podía calificar de erudito, sí fue un hombre con una gran sensibilidad artística. Admiraba el arte árabe y se indignó y censuró abiertamente a los que destruyeron parte de la mezquita de Córdoba para hacer una iglesia católica. En pintura su gusto era exquisito y a su protección debió Tiziano, en buena parte, su posterior fama. Carlos, como ya dijimos, se había retirado a orar, pero seguía siendo el emperador. Su prestigio era tal que, incluso sabiendo el enfermo, su criterio seguía siendo tenido en cuenta. Había un incesante ir y venir de correos que le tenían al tanto de todo lo que sucedía en el mundo. Sus hijos le consultaban continuamente y él, cuando la gota se lo permitía, les contestaba personalmente. Carlos mantuvo el título de emperador hasta pocos meses antes de su muerte. Lo hizo en parte por la lentitud con la que se elegía al sucesor y en parte también para respaldar con su prestigio las decisiones de su hijo Felipe. En su categoría de emperador y cabeza de las casas reales de varios países de Europa, intervino activamente en varias ocasiones e hizo valer su autoridad que nadie le discutía. Incluso dio muy acertados consejos sobre táctica militar a su hijo Felipe, que éste no supo aprovechar. Aunque Carlos alababa públicamente a su hijo, siempre abrigó serias dudas acerca de su capacidad como guerrero y como gestor de un imperio tan vasto y complejo. No fue su retiro un olvido del mundo. Las preocupaciones políticas le siguieron hasta su muerte y él las asumió con su proverbial sentido del deber. Y estaban también los problemas económicos. En su afán de recaudar fondos para sostener a las tropas, Carlos llegó a confiscar a los particulares los bienes que traían de América y las herencias. Para atender a sus necesidades, Carlos se quedó con muy poco personal, 51 servidores fijos, aparte de los que se contratarían interinamente entre criados, cocineros, jardineros, lavanderas, pinches, ayudantes de botica y un largo etcétera. No era demasiada gente si se tiene en cuenta que en Bruselas su personal directo eran más de 700 personas. Nada más llegar a Jarandilla, había licenciado a 8 criados y a 99 alabarderos con la orden de regresar a Flandes. Los alabarderos, antes de partir, tiraron las alabardas al suelo en señal de que fue tal la grandeza de su señor que no podrían servir a ninguno más. De las personas que quedaron, solo unas pocas se alojaron en el cercano Cuacos, a 2 kilómetros del monasterio. La mayoría lo hacían en Garganta la Olla, pueblecito que conserva intacto su carácter medieval. Observan 2 burdeles que se mandaron construir para el séquito del emperador. Este, llamado eufemísticamente la Casa de la Muñeca, con la silueta de una mujer tallada en la piedra, era para las clases dirigentes. El otro, según la tradición oral, era para la tropa. Los pueblecitos no satisfacían a los sofisticados flamencos, pese a lo cual algunos se quedaron en la zona a la muerte del emperador. Tan modesta era allí la vida que el emperador tardó casi un año en poder conocer a su hijo bastardo, Jeromín, que sería conocido como Don Juan de Austria, porque no había en todo Cuacos una casa en la que pudiera alojarse su tutora con una mínima comodidad.
Finalmente se instalaron en esta casa que aún se conserva. Carlos hizo que el pequeño Jerónimo, Jeromín, le fuera presentado en su palacio de Yuste en el verano del 58. Al emperador le agradó extraordinariamente el carácter de su hijo, que entonces contaba 13 años, pero en contra de lo que se ha novelado, nunca le descubrió que era su padre. Fue su hermano, Felipe II, quien lo reconoció tras la muerte de Carlos. Mientras tanto, fue educado por el fiel Quijada, quien daba cuenta a Felipe de los progresos de su hermano, sin emplear nunca su nombre, a fin de guardar el secreto. Así, por ejemplo, en una divertida carta cuenta su visita a Yuste. Partí de mi casa lo más en breve que pude con doña Magdalena y lo demás. Lo demás se convertiría años más tarde en Don Juan de Austria. Un magnífico estratega que infringiría en Lepanto una derrota a los turcos que habría colmado los mayores sueños de su padre, el emperador. Una vez más, Carlos había sabido juzgar a los hombres. En los últimos años de su vida, la mesa cobra para el emperador una importancia capital. Hemos visto cómo se mostraba mohíno en Laredo cuando solo podía disponer de una parca colación. También cómo es incapaz de contenerse ante un manjar que le gusta, como le sucedió en Medina de Pomar, donde acabó empachado como un niño malcriado. La comida y la bebida fueron obsesión por parte del emperador. Su apetito era voraz. Incluso en una época en la que las comidas de los señores eran de docenas de platos, Carlos tenía fama de comer y beber como un ogro. Esto, unido a su prognatismo, es decir, a su sobresaliente mandíbula inferior, que le impedía masticar correctamente, determinó que fuera víctima de la gota cuando aún era joven. La gula del emperador ya le había traído conflictos con la sociedad española, tradicionalmente austera en la mesa. En 1520, la Junta de Tordesillas le había echado en cara que gastara diariamente 150.000 maravedises exclusivamente en su comida personal, cuando sus abuelos, los reyes católicos, se alimentaban ellos, sus hijas y las damas de las infantas con solo 15.000 maravedises. Pero ante la comida, la memoria de Carlos era flaca. Así, cuando se instaló en Yuste, lo primero que hizo fue acotar extensas zonas de bosque y ríos, reservándose el derecho de disfrutar de la caza y pesca que allí hubiera. Ese año había habido muy malas cosechas y el hambre era general y terrible. Solo le faltaba al pueblo los caprichos del bulímico emperador. Comenzó entonces un tenso tira y afloja entre el monarca y los lugareños, gente habitualmente acogedora y cordial, pero que no estaba dispuesta a dejarse morir de hambre por satisfacer la gula del viejo emperador. Burlando la vigilancia, desaparecían las truchas de los arroyos acotados e incluso le robaron las vacas y luego aducían que las encontraron vagando sueltas y las habían supuesto sin dueño. Según relata el padre Sigüenza, incluso llegaron a vender cerezas de un árbol que él había comprado para su regalo. Sigüenza resume la situación muy expresivamente. Vencieron ellos la paciencia y clemencia del César, lo que no pudieron hacer sus valientes y fuertes enemigos. Pero la ira del emperador remitió con el tiempo. En la Vera se conserva la memoria de estos sucesos y aún hoy se denomina a los habitantes de Cuacos los perdonados. Si el pueblo sufría escasez, no ocurría lo mismo al emperador. Incesantemente le llegaban correos que traían no solo noticias, sino manjares de los puntos más distantes. Del monasterio extremeño de Guadalupe, ya entonces famoso por su cocina, le llegaban platos preparados y además, cada semana un cordero criado con pan y leche y cada 15 días un ternero. En su mesa no faltaban los pescados frescos de Sevilla o Lisboa, ostras frescas de Galicia y ostras escabechadas de Ostende.
A más de estos placeres gastronómicos y de sus ocupaciones políticas, Carlos dedicaba mucho tiempo a la oración y a escuchar sermones y lecturas piadosas. Porque el hombre que había hecho frente a tantos enemigos temía la muerte, a la eterna condenación. Esa era la obsesión de los hombres de la Edad Media. Y Carlos era un hombre medieval, política y religiosamente. Lo curioso era que se había criado en una sociedad en la que se estaba gestando una nueva concepción del catolicismo, tendencia que pareció atraerle en algún momento. Carlos había alentado las ideas de Erasmo de Róterdam, que propugnaba una fe intimista basada en la conciencia de cada cual y cimentada en la confianza en la misericordia de Dios. Erasmo y muchos católicos reaccionaban así contra la tiranía de la Iglesia medieval, que se erigía como único interlocutor entre los hombres y Dios y cuyas normas se basaban, más que en la fe, en ritos que tenían mucho de fórmulas mágicas. Carlos apoyó a Erasmo, pero quizás no fuera tanto por sus ideas como porque lo veía como un eficaz freno a la doctrina protestante que ganaba rápidamente adeptos. Incluso invitó a los protestantes a que acudieran al concilio para discutir con ellos sus posturas. Pero al final de su vida se dejó ganar por la superstición y el miedo. El rito le hace sentirse seguro, le tranquiliza. Antes de emprender su último viaje, varios príncipes alemanes quisieron hablar con él para exponerle sus razones, pero él se niega siquiera a recibirles porque teme, según dice textualmente, que puedan convencerle. Otra vez el miedo, otra vez Yuste como refugio. El emperador extremó el ambiente de religiosidad. Si yo hubiera vivido al mismo tiempo que él, jamás habría podido estar aquí, porque una de las órdenes de Carlos fue que las mujeres que se aproximaran a menos de 1 legua del monasterio recibirían 70 latigazos, porque consideraba que distraían a los monjes en su vida de piedad. Otra disposición consistió en prohibir a los pobres que se acercaran al palacio o al monasterio a pedir, porque eran legión. En lugar de ello, daba frecuentes limosnas a los monjes y ellos se encargaban de distribuirles. Carlos se rodeó en Yuste de un clero absolutamente ortodoxo que reza continuamente por su salvación. Se crea un ambiente de símbolos y fórmulas tranquilizador. Solo el miedo explica la ira y el afán de venganza con que reacciona al descubrir en Valladolid un foco de luteranismo y erasmismo. Exige a la Inquisición que queme vivos a los que persistan en sus creencias y corte la cabeza a quienes se retracten, medida que considera más clemente. Y pide expresamente que no se tenga en cuenta la categoría de los acusados, por muy encumbrados que sean. Sin embargo, cuando le llega la hora, a su lado no solo estaba su confesor, sino el arzobispo Fray Bartolomé de Carranza, sospechoso de erasmismo, quien le traería consuelo ahuyentando las terroríficas imágenes medievales y le haría confiar en la misericordia divina. Carlos murió el 21 de septiembre de 1558 a las 2 de la madrugada. Era el fin de un agravamiento que había comenzado a fines de agosto y cuyos síntomas tenían perplejos al médico y a su séquito. Se atribuyó a haber tomado excesivo sol en una apacible tarde veraniega cuando descansaba en la terraza. Pero los síntomas les desconcertaban. En realidad, Carlos murió de paludismo. Luis de Ávila no le había dicho que en la zona el paludismo era endémico. En esas condiciones, un estanque como este, al pie del palacio, no pudo ser una decisión más desafortunada. Carlos dispuso ser enterrado bajo el altar mayor de Yuste, al lado de su esposa. No había de estar enteramente bajo el altar, privilegio reservado a los santos, pero sí debía tener bajo el altar medio cuerpo. Carlos se aseguraba así un lugar en el paraíso, aproximándose a la santidad.
Otra vez nos encontramos con la fórmula mágica y los ritos medievales. Carlos dispone que su corazón quede debajo de los pies del sacerdote para que pise su pecho cuando éste eleve la sagrada forma en la consagración. Y respetan sus deseos. En noches sucesivas, la comunidad jerónima aseguró que sobre el monasterio voló un extraño pájaro, desconocido hasta la fecha, que finalmente desapareció lanzando un extraño grito. También aseguran que la noche de su muerte floreció una azucena, que no lo había hecho cuando había sido su época, en primavera. En esta hermosa iglesia de Cuacos de Yuste, cuya torre ostenta una grieta producida por el terremoto de Lisboa, se conservan 3 casullas que llevaron los oficiantes en el funeral del emperador. Tras su muerte se leyó su testamento, muy extenso y detallado, lleno de consejos para sus hijos. Fue generoso con quienes le sirvieron y dejó legados a todos los sirvientes, incluso a los más humildes, como a los pinches de cocina o a las lavanderas. Emociona contemplar la temblorosa firma en este documento original que se conserva en el archivo de Simancas. Casi pasa desapercibida en el centro del documento. Es la más sencilla, pero en ella pone: Yo, el rey. Sus bienes fueron trasladados a Valladolid en más de 60 acémilas. Sus hijos eligieron varias cosas, el resto se subastó en Almoné. Los ingresos sirvieron para cubrir solo parte de las cuantiosas deudas que había acumulado en vida. Carlos reposó en Yuste al pie del Tar Mayor hasta el año 1574, fecha en la que Felipe II trasladó sus restos al mágico mausoleo que le había construido en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Con el tiempo, estos edificios, que habían causado admiración por su serena belleza, se convierten paulatinamente en ruinas invadidas por la maleza. En 1838, la iglesia y el palacio fueron vendidos por 1000 pesetas a Bernardo de Borja. Destina el palacio a vivienda y la iglesia al cultivo de gusanos de seda. Años antes había comprado también el monasterio por 200 pesetas para guardar aperos de labranza. De todos los lugares del mundo llegan escritores, pintores e intelectuales como Unamuno o Blasco Ibáñez, que se emocionan ante la triste majestad que siguen destilando las ruinas. Los descendientes de Luis de Ávila y Zúñiga, el hombre que más había influido en la decisión de Carlos V de elegir Yuste, siguen vinculados a la memoria del emperador. En 1860, tras la desamortización de Mendizábal, como consecuencia de la cual los edificios religiosos quedan vacíos, el monasterio está en un estado total de abandono. Hay bastantes rumores de que el emperador Napoleón III de Francia, casado con la española Eugenia de Montijo, se propone comprarlo, y el marqués de Mirabel, propietario de este palacio y descendiente de aquel que acompañó a Carlos V por toda Europa y que fue su biógrafo, decide recuperar el monasterio para España. Lo compra, lo restaura, y 3 generaciones después de la Guerra Civil Española, mi madre, que es la marquesa de Mirabel entonces, dona el monasterio al Estado español. Además de las ayudas oficiales, Yuste ha contado con el apoyo desinteresado de muchas personas que intentaron que el monasterio y la figura del emperador siguieran vivos en un país de tan flaca memoria histórica como es España. Con este fin se creó la Fundación Mirabel y la Orden de Caballeros de Yuste. En 1992, todos estos incansables trabajadores ven recompensado su esfuerzo con la fundación de la Academia Europea de Yuste, cuyos premios Carlos V destacan la labor de aquellos que han contribuido al engrandecimiento cultural de Europa. Son premios de repercusión mundial. Se conceden todos los años en una ceremonia sencilla y solemne presidida por los reyes de España. El primero fue para Jacques Delors, cuyo proyecto de una Europa unida recoge la esencia del plan del emperador.
Precisamente en esta figura concurren toda una serie de méritos que son la expresión de los valores humanistas que defendía también Carlos V. Por otra parte, la Fundación Academia Europea de Yuste, con este premio Carlos V, pretende defender una filosofía en la que subyacen no solamente los valores de carácter económico, que parecen los predominantes en la Europa comunitaria, o los valores de carácter monetarista, sino los valores de la Europa de la cultura. En 1958, coincidiendo con el 5º centenario de la muerte de Carlos V, volvieron al monasterio los monjes de la Orden Jerónima. Nada queda de su pasada grandeza. Ahora son solo unos pocos hombres de Dios que hacen frente, a duras penas, a su subsistencia y al mantenimiento del enorme edificio que los alberga. La solución podría ser una hospedería, pero antes necesitan efectuar unas reformas que de momento exceden sus posibilidades. En los años 80, el gobierno alemán reúne los restos de soldados alemanes que habían fallecido en las 2 guerras mundiales y cuyos cuerpos habían sido arrojados por el mar a las playas españolas o cuyos aviones habían caído en suelo español. Todos reposan en este cementerio, que impresiona dolorosamente por su austera belleza. Emociona leer las fechas grabadas en las sencillas cruces de granito. Todos son hombres jóvenes, casi niños, sacrificados por el odio entre quienes deberían ser hermanos. A la vista de estas cruces, no puede por menos de anhelarse profundamente la paz. Unos metros más arriba, en el monasterio, en el antiguo palacio del emperador, también otros hombres buscan con su trabajo la paz, la convivencia que ha de ser el motor de una Europa próspera, plural y unida. 500 años después, Europa hace suyo el sueño del emperador.